para mis hijos. Estamos aquí todavía, aquí afuera. ¿Están ahí todavía? Sí. Ya, ¿quiénes vinieron? Danielito, Fátima, el niño y yo. Ya, un abrazo para todos. Dime cómo estás. Por venir. Y no, ahí la situación de siempre, la salud como de costumbre. ¿Te mantienes con el dolor de muelas, sin empaste? Sí, muy bueno. Y Los zumbidos, con bastante acidez últimamente. Con bastante acidez últimamente. Me parece incluso con dolor de estómago bastante molesto y un poco de diarrea. Oye, tú puedes tomarme esto, ¿no? Sí. Mira, sin duda, ante la difícil y terrible situación, ¿no?, que está viviendo Ucrania y que está viviendo todo el planeta ante la agresión, la infame invasión rusa a este pueblo de Europa del Este, toda persona de bien, toda persona bonita, toda persona amante de la libertad y la democracia se siente indignado, siente uno un profundo dolor y rechazo, ¿no?, por el comportamiento del régimen de Rusia, por el comportamiento del megalómano de Vladimir Putin. En medio de tan terrible situación hay algo positivo y esperanzador, y es que Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Australia y otros países libres y democráticos se han mostrado muy firmes y unidos en la respuesta al régimen ruso. Eso sin duda es sabor, porque a menudo uno se asusta cuando ve que estos megalómanos, ya sea Putin, Nicolás Maduro, Raúl Castro, Díaz Canel, los de Irán, los de Corea del Norte, los de China, los de cualquiera de estos regímenes tiránicos, hacen y deshacen, aplastan a sus oponentes, interfieren en la situación, en la política de otras naciones, como ahora mismo están jugándosela todas los de aquí de la América y también de otras partes del mundo para interferir o hacer que en Colombia el candidato más favorable para ellos. Y así siempre están metiendo sus manos en todas partes del mundo, apoyando a los violadores de los derechos humanos. Es positivo ver a Occidente muy firme, muy unido, y ahora siempre Occidente responda como está respondiendo el régimen de Rusia ante los desmanes de tiranía. Y como era lógico esperar, los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, estrechamente vinculados, cómplices, defensores de la política rusa, ¿no?, al igual que otros regímenes como el bielorruso, el iraní, etcétera. En cuanto a la situación que tenemos hoy con la visita, es obvio que no podemos aceptar, así te lo pedí, así se lo pedí a mis hijos, no podemos aceptar la visita casi cada 2 meses con un solo familiar, porque encima de mantenerme en prisión arbitrariamente, ya llevo más de 9 años en prisión, si sumamos los 8 de la primera condena, los 6 meses del 2019 al 20 y el tiempo que llevo acá, y si contamos los tiempos de detenciones, semanas y hasta meses de detenciones arbitrarias, ya estábamos posiblemente más de 10 años de prisión arbitraria por defender la libertad y los derechos humanos. No podemos permitirlo, que pedí no hiciesen ningún tipo de protesta en esta primera fase. Vamos a denunciar lo que está pasando porque no debía estar en prisión. Y segundo, tengo todo el derecho a ver a mi familia, a ver a mis hijos, a ver a mis hijos pequeños. Nunca he podido ver, nunca he podido estar como padre normal al lado de mis hijos, porque cuando no estoy en prisión, cuando no estoy en una unidad policial encarcelado, están apedreando y están agrediendo nuestra vivienda y nos están asaltando nuestro hogar, y siempre estamos bajo la persecución, el acoso y los ataques más despiadados de la tiranía contra nosotros. En esta primera fase yo iré protestando de manera pacífica pero enérgica por este tipo de arbitrariedad y otras tantas arbitrariedades. Y vamos, solo espero de ustedes, como siempre, que estén lo más unidos posible y que no dejen de denunciar al mundo y de explicar a nuestros amigos todo lo que está pasando. Los dejo con un fortísimo abrazo y que Dios me los cuide y proteja siempre. Seguro. Mira, de mañana, a partir de mañana de San Remo, del festival, de esa farsa del festival que me habías hablado de hacer los ayunos y la huelga. Sí, muy importante. Se me acaba el tiempo, dime rápido. Habla rápido, ¿qué vas a hacer? Sí, no, en los 5 días, los días del Festival de San Remo, voy a estar en huelga, protestando por toda esta situación y otras, y por los artistas en prisión.